Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a entrar al tema de clasificación de expresiones algebraicas, siguiendo con el tema del álgebra. Pero en este caso, la clasificación que haremos es para introducirnos al tema de ecuaciones, así que veremos la clasificación de un monomio, binomio, trinomios y polinomios. Empecemos. La primera clasificación que veremos de las expresiones algebraicas son los monomios. Pero antes de empezar con los monomios, vamos a recordar qué es un término. El término es toda expresión algebraica cuya parte no está separada por signos. ¿Ok? Entonces, un monomio, ahora veremos qué es un monomio. Un monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. Entonces, aquí estamos viendo una relación entre la palabra término y monomio que corresponden a lo mismo. El primer ejemplo de monomio que veremos son 2x. Aquí, si se fijan, es un solo término. ¿Por qué? Porque no está separada por signos. Aquí, cuando vemos la relación entre una variable y un valor, recuerden que se está hablando de un producto de un solo término. El producto es la multiplicación. Entonces, en este caso, se está multiplicando el 2 por la x. Y el producto en este caso será, pues, un término. Otro ejemplo sería menos 3y. Lo que estamos observando es que este monomio tiene un valor negativo. El producto de su número por la variable va a ser igual a un resultado negativo. Otro ejemplo que tenemos es la z a una potencia al cuadrado. Aquí nuestro monomio sería 5 por a por b, que corresponde a un solo término. Otro término podría ser menos ub. Y en sí podríamos nombrar muchos ejemplos infinitos que correspondrían a los monomios. Entonces, en sí, el monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. La siguiente clasificación que nombraremos de la expresión algebraica es el binomio. Un binomio es la expresión algebraica formada por la suma o la diferencia de dos términos. Si se fijan, la palabra bi corresponde a dos. En ese caso veremos dos términos unidos ya sea por la suma o la diferencia. Nuestro ejemplo sería x más y. Aquí, si se fijan, estamos hablando de dos términos. Nuestro primer término sería la x y el segundo término sería la y. Estos dos términos están unidos por un signo más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un binomio de x más y. En el siguiente ejemplo, ahora estamos hablando de una diferencia. La diferencia de dos términos que en sí forman un binomio. ¿Ok? El primer término sería 2a con una diferencia de b. Si se fijan en el primer término, que es el 2a, aquí estamos hablando de un producto. El valor 2 por la variable a. Y esos mismos con una diferencia de la variable b. En sí, los dos forman un binomio. En el tercer ejemplo estamos nombrando donde nuestro primer término es menos 3x y nuestro segundo término sería 2. Entonces, aquí, si se fijan, hay un signo al inicio de ese binomio. Ese signo afecta solamente al primer término, pero para saber qué tipo de operación estamos resolviendo, el signo que está entre los dos términos es el que va a corresponder o es el que va a mandar a dicha operación. Por ejemplo, a ver, vamos a repetir todos. En el primer ejemplo tenemos dos variables o dos términos, en este caso es x más y. Si nos fijamos, el signo
más está entre las dos variables. Entonces es por ello que se está hablando de un binomio. Si se fijan, ya separamos los dos términos. Entonces, en el segundo ejemplo, también tenemos dos términos. Nuestro primer término sería 2a y nuestro segundo término sería menos b. Aquí en nuestro segundo término, el signo negativo afecta a la b. Siempre el signo que esté delante de la variable es la que le va a corresponder a dicha variable y en sí puede afectar el resultado. En nuestro tercer binomio, si se fijan, el signo ahora está en el primer término. Entonces, ese signo está alterando dicho término, ¿ok? Y en el segundo término, pues tenemos un valor nada más. Si se fijan, ese 2 no tiene ninguna variable, mas sin embargo corresponde a un término. Entonces, en sí el binomio es la unión de dos monomios. El primer monomio en el tercer ejemplo sería menos 3x y el segundo monomio sería más 2. La unión de estos dos forma un binomio. Ahora la clasificación que veremos es el trinomio, ¿ok? Entonces ya estamos entendiendo un poquito aquí la definición de cada una de las palabras. En este caso, tri corresponde a 3. Entonces, lo que veremos ahora es la unión de 3 términos para formar un solo trinomio. Entonces, un trinomio es la expresión algebraica formada por la suma o la diferencia de 3 términos. Veamos un ejemplo. Nuestro trinomio sería x más y más z. Aquí tenemos la unión de 3 monomios o de 3 términos. Nuestro primer monomio o término sería x, el segundo sería y el tercero sería z. Aquí, si se fijan, estamos hablando simplemente de una suma de 3 términos. Aquí en nuestro segundo ejemplo, de la misma manera, estamos hablando de 3 monomios o de 3 términos. Nuestro primer término es un valor o una variable negativa, menos a. Después tenemos una variable positiva que es más b. Y por último, nuestro tercer término correspondería a un valor negativo que es menos c. La unión de esos 3 términos nos forma un trinomio y así podríamos hablar de miles y millones de ejemplos de qué es un trinomio. Y la siguiente clasificación que nombraremos son los polinomios. Aquí en sí, la cifra poli significa muchos. Entonces, si ya vimos monomios, que es un solo término, binomios, que son dos términos, la suma de dos términos, perdón, trinomios, la suma de 3 términos. Entonces ya cuando hablamos de polinomios, ya estamos hablando de más de 3 términos, infinitamente más de 3 términos. Entonces en sí, un polinomio es la expresión algebraica que constituye a la suma o resta ordenada de un número finito de términos o monomios. Es decir, podemos agarrar varios monomios que esos los podríamos ir sumando o restando y juntos todos nos formarían un polinomio. Vamos a ver el primer ejemplo. Y el polinomio que veremos es 5y menos 4x más 3z más 9. Aquí, ¿cuántos términos están usando? Estamos usando 4 términos unidos por diferencias o sumas que en sí nos va a dar un resultado al momento de una operación. Otro ejemplo sencillo que vemos de polinomios es a más b menos c más d. Y aquí podríamos agregarle más términos y vendría siendo igual
De la misma manera, un polinomio, porque recuerden que es la suma o diferencia de varios monomios. Infinitamente, muchos términos podrían formar un polinomio. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es identificar cuántos términos tiene cada una de las expresiones que a continuación les pondré. Vamos a clasificarlas ya sea en monomios, binomios, trinomios o polinomios, ¿ok? Muy bien. Como dijimos, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, identificar cuántos términos tiene cada una de las siguientes expresiones. Aquí tenemos 4 ejercicios, entonces, a ver, vamos a ver bien. Primeramente lo que tenemos que hacer es distinguir cuántos términos tiene cada una de estas expresiones. Recuerden que para formar el binomio, trinomio o polinomio, tiene que estar separadas por signos ya sea que sumen o que resten dichos términos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al primero, al número 1, que nos dice x cuadrada por y cúbica. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Primeramente, ¿cuántos términos tiene esa expresión algebraica? Como vemos, tiene un solo término. ¿Por qué? Porque no está separada por ningún signo. En este caso, su clasificación va a ser monomio. El primer ejercicio que tenemos es un monomio. Ahora vamos a irnos al ejercicio número 2. Tenemos m más n a la quinta potencia menos 2 por m. Aquí, ¿cuántos términos estamos divisando? Aquí si se fijan, la m viene siendo un término, n a la quinta potencia viene siendo el segundo término y el tercer término viene siendo 2m. Entonces, ¿qué clasificación le vamos a dar al segundo ejercicio? Efectivamente es un trinomio. Si vemos, tiene 3 términos la operación número 2. El ejercicio número 2. Por lo tanto, la clasificación es trinomio. Vamos a ver en el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio estamos observando que tiene 2 términos, ¿verdad? Entonces, la clasificación que se le dará es... Efectivamente es un binomio. Entonces, chicos, les dejaré para que ustedes solitos hagan el número 4. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido a clasificar las expresiones algebraicas con los términos monomios, trinomios, binomios y polinomios. ¡Hasta luego!